¿Alguna vez sentiste que nadie escuchaba tu dolor, ni siquiera Dios? ¿Qué pasaría si te dijera que tus noches más oscuras no son el final, sino el comienzo de algo que aún no comprendes? Que justo cuando crees que estás solo, cuando las lágrimas caen sin consuelo y el silencio parece más fuerte que tu fe, Dios te está hablando. Y lo está haciendo de una forma tan sutil, tan espiritual, que pocos logran entenderlo. Pero quienes lo hacen jamás vuelven a ser los mismos. Lo que estás a punto de descubrir en este video no es simplemente una reflexión, es una revelación, una que podría cambiar la forma en la que enfrentas el sufrimiento, el abandono, el silencio. Porque hay un mensaje escondido en medio de esa oscuridad que te rodea por las noches. Y ese mensaje no es para cualquiera, es para ti. Sí, para ti que has estado buscando respuestas. Para ti que pensaste que Dios se había olvidado de tu historia. Para ti que creíste que tus oraciones solo rebotaban en el techo. Hoy te diré algo que muy pocos saben. En las noches más oscuras, Dios susurra las verdades más profundas, pero solo los corazones dispuestos pueden oírlas. En este video revelaremos una verdad que ha sido ignorada por siglos, un poder espiritual oculto que actúa precisamente cuando todo parece perdido. Te lo advierto con amor, no abandones este video a la mitad, porque la enseñanza que está casi al final podría ser la clave para una bendición que has estado esperando desde hace años. Te explicaré por qué Dios a veces parece guardar silencio y por qué ese silencio es una forma superior de comunicación. Descubrirás pasajes bíblicos, parábolas y secretos espirituales que podrían ayudarte a entender por qué esa noche de lágrimas no fue en vano. Pero antes de comenzar este estudio, quiero invitarte a hacer algo pequeño pero poderoso. Comenta ahora mismo la frase "paz en Cristo" aquí abajo. Hazlo como una declaración de fe, como un compromiso, como un primer paso hacia la revelación que Dios tiene para ti hoy. Y si este mensaje ya está tocando tu corazón, dale me gusta al video. No es por vanidad, es para que YouTube lo recomiende a otras personas que también están atravesando su propia noche oscura. Y al hacerlo, estarás siendo instrumento del Señor, llevando luz a donde hoy hay sombras. También te felicito. Si estás aquí, significa que eres parte de este canal. Un espacio donde miles de personas sin iglesia, sin comunidad, sin fuerzas, encuentran consuelo, dirección y palabra viva. Suscríbete si aún no lo hiciste, porque este canal es más que contenido, es compañía, es refugio, es oración. Recuerda esto. Hay personas que no tienen a nadie con quien hablar, pero encuentran aquí una voz que los comprende, y tú puedes ser parte de esta cadena de fe. La penúltima enseñanza de hoy, lo repito, podría ser la llave que abra una puerta espiritual que llevas tiempo golpeando. Así que quédate hasta el final. Prometo que algo se moverá en tu interior. Ahora sí, respira hondo, abre tu corazón y prepárate, porque estamos a punto de comenzar. ¿Alguna vez sentiste que nadie escuchaba tu dolor, ni siquiera Dios? ¿Qué pasaría si te dijera que tus noches más oscuras no son el final, sino el comienzo de algo que aún no comprendes? Que justo cuando crees que estás solo, cuando las lágrimas caen sin consuelo y el silencio parece más fuerte que tu fe, Dios te está hablando. Y lo está haciendo de una forma tan sutil, tan espiritual, que pocos logran entenderlo. Pero quienes lo hacen jamás vuelven a ser los mismos. Lo que estás a punto de descubrir en este video no es simplemente una reflexión, es una revelación, una que podría cambiar la forma en la que enfrentas el sufrimiento, el abandono, el silencio. Porque hay un mensaje escondido en medio de esa oscuridad que te rodea por las noches. Y ese mensaje no es para cualquiera, es para ti. Sí, para ti que has estado buscando respuestas.
para ti que pensaste que Dios se había olvidado de tu historia. Para ti que creíste que tus oraciones solo rebotaban en el techo. Hoy te diré algo que muy pocos saben. En las noches más oscuras, Dios susurra las verdades más profundas, pero solo los corazones dispuestos pueden oírlas. En este video revelaremos una verdad que ha sido ignorada por siglos. Un poder espiritual oculto que actúa precisamente cuando todo parece perdido. Te lo advierto con amor, no abandones este video a la mitad, porque la enseñanza que está casi al final podría ser la clave para una bendición que has estado esperando desde hace años. Te explicaré por qué Dios a veces parece guardar silencio y por qué ese silencio es una forma superior de comunicación. Descubrirás pasajes bíblicos, parábolas y secretos espirituales que podrían ayudarte a entender por qué esa noche de lágrimas no fue en vano. Pero antes de comenzar este estudio, quiero invitarte a hacer algo pequeño pero poderoso. Comenta ahora mismo la frase "paz en Cristo" aquí abajo. Hazlo como una declaración de fe, como un compromiso, como un primer paso hacia la revelación que Dios tiene para ti hoy. Y si este mensaje ya está tocando tu corazón, dale me gusta al video. No es por vanidad, es para que YouTube lo recomiende a otras personas que también están atravesando su propia noche oscura. Y al hacerlo, estarás siendo instrumento del Señor, llevando luz a donde hoy hay sombras. También te felicito. Si estás aquí, significa que eres parte de este canal. Un espacio donde miles de personas sin iglesia, sin comunidad, sin fuerzas, encuentran consuelo, dirección y palabra viva. Suscríbete si aún no lo hiciste, porque este canal es más que contenido, es compañía, es refugio, es oración. Recuerda esto. Hay personas que no tienen a nadie con quien hablar, pero encuentran aquí una voz que los comprende, y tú puedes ser parte de esta cadena de fe. La penúltima enseñanza de hoy, lo repito, podría ser la llave que abra una puerta espiritual que llevas tiempo golpeando. Así que quédate hasta el final. Prometo que algo se moverá en tu interior. Ahora sí, respira hondo, abre tu corazón y prepárate, porque estamos a punto de comenzar. Hay momentos en los que el alma grita, pero el cielo parece guardar silencio. Así se sentía Elías cuando huyó al desierto, agotado, con el corazón quebrado y la fe desmoronándose. Después de una gran victoria espiritual, fue invadido por un miedo profundo. Se refugió en una cueva, solo, confundido y quizás sintiéndose olvidado por Dios. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si después de haber luchado con todas tus fuerzas, el desánimo se apoderara de ti y te dejara sin ganas de continuar. Esa fue la noche oscura de Elías. Pero fue allí, en medio del silencio más denso, que Dios le habló. La Biblia dice que hubo un viento fuerte, un terremoto y fuego, pero Dios no estaba en ninguno de esos estruendos. Fue después de todo eso cuando llegó un susurro suave, apenas perceptible. Y allí estaba Dios. Primero Reyes 19, 11, 12. ¿Por qué Dios se manifestó en un susurro? Porque los susurros solo se escuchan cuando uno está muy cerca. Tal vez eso es lo que Él está intentando contigo. No se ha ido, no te ha abandonado, solo ha bajado la voz para que te acerques más. Dios no siempre responde con milagros estruendosos. A veces se manifiesta en la voz del silencio, en una canción que te emociona sin saber por qué, en un versículo que te encuentra justo cuando más lo necesitas, en ese susurro interno que nadie más escucha, pero que tú sabes que no viene de ti. En tu noche más oscura, Él no te está ignorando, te está susurrando, pero para oír ese susurro necesitas hacer lo que hizo Elías, alejarte del ruido, de las voces del miedo, de la confusión, de la ansiedad, ir a lo profundo de tu alma y quedarte allí un momento. Aunque parezca una cueva vacía, es el lugar donde Dios te habla sin distracciones.
Quizás estés esperando que Dios se manifieste con fuego, con milagros inmediatos, con una señal grandiosa. Pero hoy quiero que consideres esto. ¿Y si Dios ya te está hablando, pero en un susurro? Tal vez ya lo ha hecho, pero el dolor no te dejó oír. Tal vez ya te dio dirección, pero tu mente la descartó por ser demasiado simple, demasiado suave, demasiado distinta a lo que imaginabas. Y ahora quiero dejarte con una pregunta que te preparará para el siguiente tema. ¿Qué harías si descubres que ese silencio que tanto te desespera es, en realidad, la forma en la que Dios te está sanando? Imagina esto por un momento. Estás encadenado, rodeado de oscuridad, humillado, con heridas abiertas en el cuerpo, y en lugar de quejarte, comienzas a cantar. Eso fue exactamente lo que hicieron Pablo y Silas. Después de ser golpeados injustamente y lanzados a la cárcel más profunda de Filipos, en una noche que parecía marcar su final, comenzaron a cantar himnos a Dios. Y no cantaban en voz baja, no. Todos los presos los oían. Hechos 16:25. ¿Quién canta en la noche? ¿Quién alaba cuando parece que Dios no actuó para evitar el sufrimiento? Solo alguien que conoce a Dios en lo más profundo. Alguien que ha descubierto que el poder divino no se limita a los días claros. Porque el que canta en la oscuridad activa una dimensión espiritual que trasciende lo natural. ¿Sabes qué ocurrió mientras ellos cantaban? Un terremoto sacudió la prisión. Las puertas se abrieron, las cadenas cayeron. Pero lo más importante no fue la liberación física, sino lo que sucedió en el corazón del carcelero y su familia. Conocieron a Cristo esa noche. A veces, Dios permite que atravesemos momentos oscuros para liberar a otros a través de nuestra fe. Quizás tu noche no sea solo para ti. Quizás tu dolor tiene propósito. Tal vez Dios está usando tu oscuridad para que otros vean su luz. En vez de preguntar, ¿por qué estoy aquí?, puedes empezar a decir, ¿para quién estoy aquí? ¿Qué quiere Dios que aprenda, que enseñe, que libere? Pablo y Silas no vieron la cárcel como castigo, sino como plataforma. Y esa mentalidad los conectó con el cielo en medio del sufrimiento. Tu alabanza en la noche tiene poder. Porque cuando todo va bien, es fácil decir gloria a Dios, pero cuando estás en el suelo y aún así levantas tus manos, eso hace temblar al infierno y conmueve al cielo. Hoy tú también puedes cantar en tu prisión. No importa si no ves la salida. No importa si las cadenas aún no han caído, empieza a adorar. Y si no tienes fuerzas para cantar con tu boca, hazlo desde el corazón. Dios escucha incluso los himnos que se cantan con lágrimas. Antes de pasar al siguiente tema, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué pasaría si tu reacción ante esta noche oscura fuera lo que determine el milagro que estás esperando? A veces, los momentos más oscuros no ocurren en la noche, sino bajo el sol, y no en una prisión, sino en el desierto del abandono. Agar, la sierva egipcia de Sara, fue expulsada con su hijo Ismael. Caminó sin rumbo por el desierto, hasta que se quedó sin agua, sin recursos y sin esperanza. La Biblia dice que dejó al niño bajo un arbusto y se alejó para no verlo morir. Se sentó a cierta distancia, rompió en llanto y esperó lo peor. Génesis 21, 14, 19. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Has llegado a ese punto donde sientes que ya no hay nada que puedas hacer y solo te queda llorar a distancia, deseando no ver cómo todo termina? Lo que Agar no sabía es que Dios ya la estaba mirando, y aún más, ya había preparado una fuente de agua muy cerca de ella. Pero fue solo después del llanto, después del silencio, después de que ella pensó que todo estaba perdido, que Dios abrió sus ojos y ella vio el pozo. La fuente siempre estuvo allí, pero en medio del dolor, ella no podía verla. ¿Cuántas veces te ha pasado lo mismo?
Creíste que Dios no había provisto nada. Pensaste que estabas completamente solo. Y después de llorar, cuando te rendiste, algo ocurrió. Y entendiste que nunca estuviste desamparado, solo que tus ojos estaban cubiertos por el dolor. En esta historia hay un mensaje fuerte para tu alma. Dios oye el clamor del que sufre, aunque no diga una sola palabra. Él escuchó al niño llorando, escuchó el corazón de Agar gritando en silencio. Tu noche más oscura puede ser un desierto sin sombras. Tu dolor más fuerte puede ser el que no puedes explicar, pero el Dios que vio a Agar también te está viendo a ti y ya ha preparado algo cerca. No será una solución escandalosa, no será fuego ni terremoto. Será un pozo de agua escondido en lo seco, una esperanza que aparece cuando creías que no había nada. Por eso, antes de que creas que todo ha terminado, ora, aunque sea en silencio, aunque solo puedas llorar. Dios escucha incluso cuando no puedes hablar, y cuando Él abre tus ojos, no volverás a ver la vida de la misma manera. Ahora reflexiona un instante. ¿Y si la provisión que tanto necesitas ya está a tu lado, pero necesitas que Dios te abra los ojos? Job no tuvo una noche oscura, tuvo una vida oscurecida de repente. En un solo día lo perdió todo, sus bienes, sus hijos, su salud, su estabilidad. Y para muchos este sería el punto final. Pero en lugar de maldecir a Dios como su esposa le sugirió, Job rasgó sus vestiduras, se postró en tierra y adoró. Job 1:20-21. ¿Puedes imaginar eso? Adorar con el alma rota, con el corazón hecho pedazos, con los ojos hinchados de tanto llorar. Job no entendía por qué, no tenía respuestas. Y cuando pidió explicaciones, Dios no le dio argumentos, le mostró su grandeza. ¿Te das cuenta? Dios no siempre responde con palabras. A veces su respuesta es Él mismo, su presencia. Job llegó a decir una de las frases más poderosas de la Biblia: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Eso no es resignación. Eso es fe madura. Fe que no depende de lo visible, ni de los resultados, ni de las bendiciones. Hay un tipo de fe que se forja solo en la noche oscura. Una fe que nace cuando las oraciones no se responden, cuando las fuerzas se agotan y cuando el alma dice, no entiendo, pero sigo creyendo. Y es justo allí, en ese punto de quiebre, cuando el alma se rinde sin perder su esperanza, que Dios comienza a revelarse de una forma que solo los quebrantados pueden conocer. ¿Sabías que al final de su proceso, Job declaró algo que muchos nunca llegan a decir? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. El dolor lo llevó a un nivel más profundo de intimidad con Dios. No fue el mismo después de la oscuridad. Fue transformado, refinado, renacido. Tal vez tú estás viviendo una etapa similar y piensas que Dios te ha abandonado, que no te escucha, que no le importa. Pero, ¿y si estás en la misma escuela de fe por la que pasó Job? ¿Y si este proceso no es un castigo, sino una preparación? Hoy quiero que te hagas esta pregunta antes de continuar. ¿Estás dispuesto a mantener tu fe incluso cuando no entiendes nada, con la certeza de que al final tus ojos verán a Dios de un modo que nunca imaginaste? Antes de que llegara la cruz, hubo un jardín. Antes de los clavos, hubo sudor como gotas de sangre. Antes del consumado es, hubo un Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En Getsemaní, Jesús vivió la noche más oscura que un ser humano puede enfrentar, y no por el dolor físico que venía, sino por el peso espiritual, cargar con los pecados de toda la humanidad. Mateo 26, 36, 46. Allí, en esa noche silenciosa, mientras los discípulos dormían y el cielo parecía cerrado, el Hijo de Dios se postró con el rostro en tierra. No gritó, no reprendió, no huyó, solo oró 3 veces. Y cada vez su oración fue más entregada. ¿Qué nos enseña esto? Que incluso Jesús, siendo perfecto,
pasó por una noche donde se sintió profundamente angustiado, solo y triste, y no fue una señal de falta de fe, fue una expresión de su humanidad. Tal vez has sentido algo parecido, una noche en la que tus fuerzas flaquean y parece que los más cercanos a ti, como los discípulos de Jesús, están dormidos. No entienden lo que llevas dentro, no pueden acompañarte en tu dolor. Y entonces quedas solo con Dios y tu copa amarga. Pero hay algo crucial en esta historia. Jesús no huyó de Getsemaní, lo atravesó y salió de ese jardín fortalecido, listo para cumplir su propósito. ¿Y sabes qué ocurrió después? Cuando todo parecía pérdida, vino la resurrección. Después de la noche más oscura de la historia, llegó la mañana más gloriosa. Eso también es para ti. Tu Getsemaní no es el final, es la antesala del cumplimiento. Es el campo de batalla donde tu alma se rinde y tu espíritu se fortalece. Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa rendición activó la mayor victoria del universo. Tal vez lo que Dios espera de ti no es que lo entiendas todo, sino que confíes incluso en la angustia, que ores, que te postres, que te rindas, porque esa noche no durará para siempre. Y del otro lado hay gloria. Ahora quiero dejarte una pregunta que conectará con lo que veremos después. ¿Estás dispuesto a rendir tu voluntad en medio de la noche, sabiendo que eso podría desatar la mañana más poderosa de tu vida? El Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia, pero hay una línea en particular que es demasiado real para quien ha atravesado noches de angustia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. David no dice, si ando, dice, aunque ande. Porque tarde o temprano todos pasamos por ese valle, un lugar oscuro, confuso, lleno de dudas, miedo, pérdida, enfermedad o soledad. Un lugar donde sientes que la vida se detiene y la fe tambalea. Pero lo más impactante es lo que David afirma en medio de esa oscuridad. Dios está con él. No le promete que evitará el valle, le promete compañía dentro del valle. A veces queremos que Dios nos libre de todo sufrimiento, pero Él, como buen pastor, elige caminar con nosotros dentro del sufrimiento. ¿Sabías que una sombra solo existe si hay luz cerca? El valle de sombra no es oscuridad total, es una sombra. Y para que haya sombra, tiene que haber una fuente de luz detrás. Dios no ha desaparecido. Tal vez solo estás viendo la sombra, pero eso es evidencia de que la luz aún está allí. David no niega el miedo, pero lo enfrenta con una certeza. Tú estás conmigo. Esa frase cambia todo. No se trata de no tener problemas, sino de no estar solo en ellos. Y cuando Dios camina contigo, el valle deja de ser una amenaza y se convierte en una escuela de intimidad. En el mismo Salmo, David menciona que Dios prepara mesa delante de él, en presencia de sus angustiadores. Eso significa que incluso en medio de la batalla hay provisión, hay comunión, hay honra. Tal vez tú estás atravesando ese valle y piensas que Dios se ha alejado. Pero quiero decirte con todo mi corazón, Dios camina contigo aunque no lo sientas. Te guía con su vara, te protege con su cayado y prepara algo para ti en medio de la oscuridad. Antes de continuar, medita en esto. ¿Y si el valle que tanto te duele hoy será el camino por el cual Dios te llevará hacia la mesa que ha preparado para ti? Entre la muerte de Jesús y su resurrección, hubo un día que muchos olvidan, el sábado. Un día entero de silencio, un día sin milagros, sin palabras, sin señales. Fue la jornada en la que todo parecía haber terminado. Jesús ya no hablaba. No había ángeles, no había discípulos predicando, no había promesas cumplidas. Solo sepulcro y espera. Ese día representa ese momento en tu vida en el que nada ocurre.
No estás viendo lo que Dios prometió. No hay respuestas a tus oraciones. Sientes que tu fe está sola, enterrada, y el cielo ha decidido guardar silencio. Pero el sábado no fue el final. Fue solo la transición. ¿Y si esa noche que estás viviendo hoy es el silencio antes del milagro? Cuando todo parece muerto, cuando no ves frutos, cuando sientes que ya hiciste todo y nada cambió, Dios sigue trabajando, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque te parezca que el tiempo de los milagros se terminó. La resurrección fue en el momento exacto, ni antes ni después. Y en ese sábado de espera, el cielo preparaba el amanecer del tercer día. Muchas veces, Dios permite un sábado en nuestra vida. Ese tiempo donde todo parece congelado, apagado, vacío, pero no para destruirte, sino para probar tu fe, para ver si puedes seguir creyendo en la promesa, aun cuando el cielo no dice nada. Porque los verdaderos creyentes no caminan por lo que ven, sino por lo que creen. Y si hoy estás en medio del silencio, recuerda, eso también le pasó a Jesús. Y después del silencio, vino la victoria más grande de la historia. Entonces, hazte esta pregunta antes de avanzar. ¿Estás dispuesto a seguir creyendo incluso en tu sábado, sabiendo que el domingo de resurrección ya está decretado en el cielo para ti? Dios llevó al profeta Ezequiel a un lugar insólito, un valle lleno de huesos secos, no cadáveres frescos, no cuerpos dormidos, huesos y secos, por mucho tiempo. Ezequiel 37, 1-14. ¿Te imaginas esa escena? Polvo, muerte, silencio, abandono. Un campo de lo que alguna vez fue vida y ahora solo queda historia. Allí, Dios le hizo una pregunta impactante. ¿Vivirán estos huesos? Y la respuesta de Ezequiel fue humilde, sabia y llena de fe. Señor, tú lo sabes. Tal vez tú también estás parado frente a algo que parece muerto, un matrimonio roto, un sueño perdido, una fe debilitada, una relación que ya no respira, una promesa que ya no sientes. Y Dios te pregunta hoy lo mismo. ¿Vivirán estos huesos? Quizás no tengas la respuesta. Quizás solo puedas decir como Ezequiel, Señor, tú lo sabes. Pero eso basta, porque cuando Dios da la orden, lo seco vuelve a vivir. Y eso fue lo que ocurrió. Dios le dijo a Ezequiel que profetizara sobre los huesos. Y mientras él hablaba la palabra de Dios, hubo un ruido, un temblor, un movimiento. Hueso se unió a hueso, tendones, carne, piel, y finalmente el Espíritu de Dios sopló sobre ellos y se levantó un ejército donde antes solo había polvo. Este pasaje no es solo historia antigua, es una profecía para tu alma. Dios puede levantar lo que tú ya diste por perdido, puede restaurar lo que el tiempo y el dolor secaron, puede convertir tus ruinas en soldados. No importa cuán muerto parezca, no importa cuánto tiempo ha pasado, si Dios habla, la vida vuelve, y Él te está enseñando hoy, en tu noche oscura, que todavía hay algo dentro de ti que puede resucitar. Pero hay un detalle importante. Nada pasó hasta que Ezequiel abrió la boca y profetizó. La vida no vino por contemplación, vino por palabra declarada. Tal vez Dios está esperando que tú también hables, que declares vida, que profetices restauración, que uses tu fe como llave. Antes de ir al cierre final, quiero dejarte esta última reflexión. ¿Estás listo para mirar lo que parece muerto en tu vida y decir con valentía, vivirás de nuevo porque el Espíritu de Dios soplará sobre ti? Felicidades. No todos llegan hasta el final de un video como este. Eso ya te hace especial, diferente, alguien que no se conforma con respuestas fáciles ni con medias verdades. Al llegar hasta aquí, has demostrado que tu corazón está abierto, que tu alma busca y que tu fe está en camino de transformarse. Quiero que comentes en este momento la frase, soy luz en la oscuridad.
Hazlo como un pacto contigo mismo, como una señal para mí, para saber que eres uno de los elegidos que no abandonan, que buscan, que esperan. Compartir este video es vital, porque no solo estás ayudando a otros a encontrar la palabra que necesitan, estás siendo parte de una cadena de amor y fe que puede cambiar vidas enteras. Imagina el poder que tiene tu clic para que este mensaje llegue a quien hoy está perdido, desesperado y sin fuerzas. Suscribirte a este canal no es solo un botón más, es decirle al mundo que estás dispuesto a alimentar tu alma cada día, a no dejar que la oscuridad te venza y a caminar con nosotros en esta senda de luz. Si no lo haces, te lo digo con cariño. Estás perdiendo una oportunidad que muchos desearían tener. No seas de los que miran desde afuera mientras otros crecen en fe y esperanza. Pero si ya estás suscrito, gracias. Siente orgullo, porque eres parte de una comunidad que no se rinde, que se levanta y que lleva la luz donde otros solo ven sombras. Antes de terminar, te invito a quedarte en silencio por unos minutos. Siente la paz que la música trae y únete en esta alabanza silenciosa conmigo. Gracias al Señor por este día, por la oportunidad de estar aquí y por cada alma que escucha estas palabras. No pauses el video hasta que termine. Deja que esta conexión divina te fortalezca y te renueve. Recuerda siempre, la noche puede ser larga y oscura, pero la luz de Dios siempre rompe la oscuridad. Y tú eres parte de esa luz. Hay momentos en los que el alma grita, pero el cielo parece guardar silencio. Así se sentía Elías cuando huyó al desierto, agotado, con el corazón quebrado y la fe desmoronándose. Después de una gran victoria espiritual, fue invadido por un miedo profundo. Se refugió en una cueva, solo, confundido y quizás sintiéndose olvidado por Dios. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si después de haber luchado con todas tus fuerzas, el desánimo se apoderara de ti y te dejara sin ganas de continuar. Esa fue la noche oscura de Elías. Pero fue allí, en medio del silencio más denso, que Dios le habló. La Biblia dice que hubo un viento fuerte, un terremoto y fuego, pero Dios no estaba en ninguno de esos estruendos. Fue después de todo eso cuando llegó un susurro suave, apenas perceptible. Y allí estaba Dios. Primero Reyes 19, 11, 12. ¿Por qué Dios se manifestó en un susurro? Porque los susurros solo se escuchan cuando uno está muy cerca. Tal vez eso es lo que Él está intentando contigo. No se ha ido, no te ha abandonado, solo ha bajado la voz para que te acerques más. Dios no siempre responde con milagros estruendosos. A veces se manifiesta en la voz del silencio, en una canción que te emociona sin saber por qué, en un versículo que te encuentra justo cuando más lo necesitas, en ese susurro interno que nadie más escucha, pero que tú sabes que no viene de ti. En tu noche más oscura, Él no te está ignorando, te está susurrando. Pero para oír ese susurro necesitas hacer lo que hizo Elías, alejarte del ruido, de las voces del miedo, de la confusión, de la ansiedad, ir a lo profundo de tu alma y quedarte allí un momento. Aunque parezca una cueva vacía, es el lugar donde Dios te habla sin distracciones. Quizás estés esperando que Dios se manifieste con fuego, con milagros inmediatos, con una señal grandiosa. Pero hoy quiero que consideres esto. ¿Y si Dios ya te está hablando, pero en un susurro? Tal vez ya lo ha hecho, pero el dolor no te dejó oír. Tal vez ya te dio dirección, pero tu mente la descartó por ser demasiado simple, demasiado suave, demasiado distinta a lo que imaginabas. Y ahora quiero dejarte con una pregunta que te preparará para el siguiente tema. ¿Qué harías si descubres que ese silencio que tanto te desespera es, en realidad, la forma en la que Dios te está sanando? Imagina esto por un momento. Estás encadenado, rodeado de oscuridad, humillado, con heridas abiertas en el cuerpo, y en lugar de quejarte,
comienzas a cantar. Eso fue exactamente lo que hicieron Pablo y Silas. Después de ser golpeados injustamente y lanzados a la cárcel más profunda de Filipos, en una noche que parecía marcar su final, comenzaron a cantar himnos a Dios. Y no cantaban en voz baja, no. Todos los presos los oían. Hechos 16:25. ¿Quién canta en la noche? ¿Quién alaba cuando parece que Dios no actuó para evitar el sufrimiento? Solo alguien que conoce a Dios en lo más profundo. Alguien que ha descubierto que el poder divino no se limita a los días claros, porque el que canta en la oscuridad activa una dimensión espiritual que trasciende lo natural. ¿Sabes qué ocurrió mientras ellos cantaban? Un terremoto sacudió la prisión. Las puertas se abrieron, las cadenas cayeron. Pero lo más importante no fue la liberación física, sino lo que sucedió en el corazón del carcelero y su familia. Conocieron a Cristo esa noche. A veces, Dios permite que atravesemos momentos oscuros para liberar a otros a través de nuestra fe. Quizás tu noche no sea solo para ti. Quizás tu dolor tiene propósito. Tal vez Dios está usando tu oscuridad para que otros vean su luz. En vez de preguntar, ¿por qué estoy aquí?, puedes empezar a decir, ¿para quién estoy aquí? ¿Qué quiere Dios que aprenda, que enseñe, que libere? Pablo y Silas no vieron la cárcel como castigo, sino como plataforma, y esa mentalidad los conectó con el cielo en medio del sufrimiento. Tu alabanza en la noche tiene poder, porque cuando todo va bien, es fácil decir gloria a Dios, pero cuando estás en el suelo y aún así levantas tus manos, eso hace temblar al infierno y conmueve al cielo. Hoy tú también puedes cantar en tu prisión. No importa si no ves la salida. No importa si las cadenas aún no han caído. Empieza a adorar. Y si no tienes fuerzas para cantar con tu boca, hazlo desde el corazón. Dios escucha incluso los himnos que se cantan con lágrimas. Antes de pasar al siguiente tema, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué pasaría si tu reacción ante esta noche oscura fuera lo que determine el milagro que estás esperando? A veces, los momentos más oscuros no ocurren en la noche, sino bajo el sol, y no en una prisión, sino en el desierto del abandono. Agar, la sierva egipcia de Sara, fue expulsada con su hijo Ismael. Caminó sin rumbo por el desierto, hasta que se quedó sin agua, sin recursos y sin esperanza. La Biblia dice que dejó al niño bajo un arbusto y se alejó para no verlo morir. Se sentó a cierta distancia, rompió en llanto y esperó lo peor. Génesis 21, 14, 19. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Has llegado a ese punto donde sientes que ya no hay nada que puedas hacer y solo te queda llorar a distancia, deseando no ver cómo todo termina? Lo que Agar no sabía es que Dios ya la estaba mirando, y aún más, ya había preparado una fuente de agua muy cerca de ella. Pero fue solo después del llanto, después del silencio, después de que ella pensó que todo estaba perdido, que Dios abrió sus ojos y ella vio el pozo. La fuente siempre estuvo allí, pero en medio del dolor, ella no podía verla. ¿Cuántas veces te ha pasado lo mismo? Creíste que Dios no había provisto nada. Pensaste que estabas completamente solo, y después de llorar, cuando te rendiste, algo ocurrió, y entendiste que nunca estuviste desamparado, solo que tus ojos estaban cubiertos por el dolor. En esta historia hay un mensaje fuerte para tu alma. Dios oye el clamor del que sufre, aunque no diga una sola palabra. Él escuchó al niño llorando, escuchó el corazón de Agar gritando en silencio. Tu noche más oscura puede ser un desierto sin sombras. Tu dolor más fuerte puede ser el que no puedes explicar, pero el Dios que vio a Agar también te está viendo a ti y ya ha preparado algo cerca. No será una solución escandalosa, no será fuego ni terremoto.
Será un pozo de agua escondido en lo seco, una esperanza que aparece cuando creías que no había nada. Por eso, antes de que creas que todo ha terminado, ora, aunque sea en silencio, aunque solo puedas llorar. Dios escucha incluso cuando no puedes hablar, y cuando Él abre tus ojos, no volverás a ver la vida de la misma manera. Ahora reflexiona un instante. ¿Y si la provisión que tanto necesitas ya está a tu lado, pero necesitas que Dios te abra los ojos? Job no tuvo una noche oscura, tuvo una vida oscurecida de repente. En un solo día lo perdió todo, sus bienes, sus hijos, su salud, su estabilidad. Y para muchos este sería el punto final. Pero en lugar de maldecir a Dios como su esposa le sugirió, Job rasgó sus vestiduras, se postró en tierra y adoró. Job 1:20-21. ¿Puedes imaginar eso? Adorar con el alma rota, con el corazón hecho pedazos, con los ojos hinchados de tanto llorar. Job no entendía por qué, no tenía respuestas. Y cuando pidió explicaciones, Dios no le dio argumentos, le mostró su grandeza. ¿Te das cuenta? Dios no siempre responde con palabras. A veces su respuesta es Él mismo, su presencia. Job llegó a decir una de las frases más poderosas de la Biblia: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Eso no es resignación. Eso es fe madura. Fe que no depende de lo visible, ni de los resultados, ni de las bendiciones. Hay un tipo de fe que se forja solo en la noche oscura. Una fe que nace cuando las oraciones no se responden, cuando las fuerzas se agotan y cuando el alma dice, no entiendo, pero sigo creyendo. Y es justo allí, en ese punto de quiebre, cuando el alma se rinde sin perder su esperanza, que Dios comienza a revelarse de una forma que solo los quebrantados pueden conocer. ¿Sabías que al final de su proceso, Job declaró algo que muchos nunca llegan a decir? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. El dolor lo llevó a un nivel más profundo de intimidad con Dios. No fue el mismo después de la oscuridad. Fue transformado, refinado, renacido. Tal vez tú estás viviendo una etapa similar y piensas que Dios te ha abandonado, que no te escucha, que no le importa. Pero, ¿y si estás en la misma escuela de fe por la que pasó Job? ¿Y si este proceso no es un castigo, sino una preparación? Hoy quiero que te hagas esta pregunta antes de continuar. ¿Estás dispuesto a mantener tu fe incluso cuando no entiendes nada, con la certeza de que al final tus ojos verán a Dios de un modo que nunca imaginaste? Antes de que llegara la cruz, hubo un jardín. Antes de los clavos, hubo sudor como gotas de sangre. Antes del consumado hubo un Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En Getsemaní, Jesús vivió la noche más oscura que un ser humano puede enfrentar, y no por el dolor físico que venía, sino por el peso espiritual, cargar con los pecados de toda la humanidad. Mateo 26:36-46. Allí, en esa noche silenciosa, mientras los discípulos dormían y el cielo parecía cerrado, el Hijo de Dios se postró con el rostro en tierra. No gritó, no reprendió, no huyó, solo oró 3 veces. Y cada vez su oración fue más entregada. ¿Qué nos enseña esto? Que incluso Jesús, siendo perfecto, pasó por una noche donde se sintió profundamente angustiado, solo y triste, y no fue una señal de falta de fe, fue una expresión de su humanidad. Tal vez has sentido algo parecido. Una noche en la que tus fuerzas flaquean y parece que los más cercanos a ti, como los discípulos de Jesús, están dormidos. No entienden lo que llevas dentro. No pueden acompañarte en tu dolor. Y entonces quedas solo con Dios y tu copa amarga. Pero hay algo crucial en esta historia. Jesús no huyó de Getsemaní, lo atravesó y salió de ese jardín fortalecido, listo para cumplir su propósito. ¿Y sabes qué ocurrió después? Cuando todo parecía pérdida, vino la resurrección.
Después de la noche más oscura de la historia, llegó la mañana más gloriosa. Eso también es para ti. Tu Getsemaní no es el final, es la antesala del cumplimiento. Es el campo de batalla donde tu alma se rinde y tu espíritu se fortalece. Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa rendición activó la mayor victoria del universo. Tal vez lo que Dios espera de ti no es que lo entiendas todo, sino que confíes incluso en la angustia, que ores, que te postres, que te rindas, porque esa noche no durará para siempre. Y del otro lado hay gloria. Ahora quiero dejarte una pregunta que conectará con lo que veremos después. ¿Estás dispuesto a rendir tu voluntad en medio de la noche, sabiendo que eso podría desatar la mañana más poderosa de tu vida? El Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia, pero hay una línea en particular que es demasiado real para quien ha atravesado noches de angustia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. David no dice, si ando, dice, aunque ande. Porque tarde o temprano todos pasamos por ese valle, un lugar oscuro, confuso, lleno de dudas, miedo, pérdida, enfermedad o soledad. Un lugar donde sientes que la vida se detiene y la fe tambalea. Pero lo más impactante es lo que David afirma en medio de esa oscuridad. Dios está con él. No le promete que evitará el valle, le promete compañía dentro del valle. A veces queremos que Dios nos libre de todo sufrimiento, pero Él, como buen pastor, elige caminar con nosotros dentro del sufrimiento. ¿Sabías que una sombra solo existe si hay luz cerca? El valle de sombra no es oscuridad total, es una sombra. Y para que haya sombra, tiene que haber una fuente de luz detrás. Dios no ha desaparecido. Tal vez solo estás viendo la sombra, pero eso es evidencia de que la luz aún está allí. David no niega el miedo, pero lo enfrenta con una certeza. Tú estás conmigo. Esa frase cambia todo. No se trata de no tener problemas, sino de no estar solo en ellos. Y cuando Dios camina contigo, el valle deja de ser una amenaza y se convierte en una escuela de intimidad. En el mismo Salmo, David menciona que Dios prepara mesa delante de él, en presencia de sus angustiadores. Eso significa que incluso en medio de la batalla hay provisión, hay comunión, hay honra. Tal vez tú estás atravesando ese valle y piensas que Dios se ha alejado. Pero quiero decirte con todo mi corazón, Dios camina contigo aunque no lo sientas. Te guía con su vara, te protege con su cayado y prepara algo para ti en medio de la oscuridad. Antes de continuar, medita en esto. ¿Y si el valle que tanto te duele hoy será el camino por el cual Dios te llevará hacia la mesa que ha preparado para ti? Entre la muerte de Jesús y su resurrección, hubo un día que muchos olvidan, el sábado. Un día entero de silencio, un día sin milagros, sin palabras, sin señales. Fue la jornada en la que todo parecía haber terminado. Jesús ya no hablaba. No había ángeles, no había discípulos predicando, no había promesas cumplidas. Solo sepulcro y espera. Ese día representa ese momento en tu vida en el que nada ocurre. No estás viendo lo que Dios prometió. No hay respuestas a tus oraciones. Sientes que tu fe está sola, enterrada, y el cielo ha decidido guardar silencio. Pero el sábado no fue el final. Fue solo la transición. ¿Y si esa noche que estás viviendo hoy es el silencio antes del milagro? Cuando todo parece muerto, cuando no ves frutos, cuando sientes que ya hiciste todo y nada cambió, Dios sigue trabajando, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque te parezca que el tiempo de los milagros se terminó. La resurrección fue en el momento exacto, ni antes ni después. Y en ese sábado de espera, el cielo preparaba el amanecer del tercer día.
Muchas veces Dios permite un sábado en nuestra vida. Ese tiempo donde todo parece congelado, apagado, vacío, pero no para destruirte, sino para probar tu fe, para ver si puedes seguir creyendo en la promesa, aun cuando el cielo no dice nada, porque los verdaderos creyentes no caminan por lo que ven, sino por lo que creen. Y si hoy estás en medio del silencio, recuerda, eso también le pasó a Jesús. Y después del silencio, vino la victoria más grande de la historia. Entonces, hazte esta pregunta antes de avanzar. ¿Estás dispuesto a seguir creyendo incluso en tu sábado, sabiendo que el domingo de resurrección ya está decretado en el cielo para ti? Dios llevó al profeta Ezequiel a un lugar insólito, un valle lleno de huesos secos, no cadáveres frescos, no cuerpos dormidos, huesos y secos, por mucho tiempo. Ezequiel 37, 1-14. ¿Te imaginas esa escena? Polvo, muerte, silencio, abandono. Un campo de lo que alguna vez fue vida y ahora solo queda historia. Allí, Dios le hizo una pregunta impactante. ¿Vivirán estos huesos? Y la respuesta de Ezequiel fue humilde, sabia y llena de fe. Señor, tú lo sabes. Tal vez tú también estás parado frente a algo que parece muerto, un matrimonio roto, un sueño perdido, una fe debilitada, una relación que ya no respira, una promesa que ya no sientes. Y Dios te pregunta hoy lo mismo. ¿Vivirán estos huesos? Quizás no tengas la respuesta. Quizás solo puedas decir como Ezequiel, Señor, tú lo sabes. Pero eso basta, porque cuando Dios da la orden, lo seco vuelve a vivir. Y eso fue lo que ocurrió. Dios le dijo a Ezequiel que profetizara sobre los huesos, y mientras él hablaba la palabra de Dios, hubo un ruido, un temblor, un movimiento, hueso se unió a hueso, tendones, carne, piel, y finalmente el Espíritu de Dios sopló sobre ellos, y se levantó un ejército donde antes solo había polvo. Este pasaje no es solo historia antigua, es una profecía para tu alma. Dios puede levantar lo que tú ya diste por perdido, puede restaurar lo que el tiempo y el dolor secaron, puede convertir tus ruinas en soldados, no importa cuán muerto parezca, no importa cuánto tiempo ha pasado, si Dios habla, la vida vuelve, y Él te está enseñando hoy, en tu noche oscura, que todavía hay algo dentro de ti que puede resucitar. Pero hay un detalle importante. Nada pasó hasta que Ezequiel abrió la boca y profetizó. La vida no vino por contemplación, vino por palabra declarada. Tal vez Dios está esperando que tú también hables, que declares vida, que profetices restauración, que uses tu fe como llave. Antes de ir al cierre final, quiero dejarte esta última reflexión. ¿Estás listo para mirar lo que parece muerto en tu vida y decir con valentía, vivirás de nuevo porque el Espíritu de Dios soplará sobre ti? Felicidades. No todos llegan hasta el final de un video como este. Eso ya te hace especial, diferente, alguien que no se conforma con respuestas fáciles ni con medias verdades. Al llegar hasta aquí, has demostrado que tu corazón está abierto, que tu alma busca y que tu fe está en camino de transformarse. Quiero que comentes en este momento la frase, soy luz en la oscuridad. Hazlo como un pacto contigo mismo, como una señal para mí, para saber que eres uno de los elegidos que no abandonan, que buscan, que esperan. Compartir este video es vital, porque no solo estás ayudando a otros a encontrar la palabra que necesitan, estás siendo parte de una cadena de amor y fe que puede cambiar vidas enteras. Imagina el poder que tiene tu clic para que este mensaje llegue a quien hoy está perdido, desesperado y sin fuerzas. Suscribirte a este canal no es solo un botón más, es decirle al mundo que estás dispuesto a alimentar tu alma cada día, a no dejar que la oscuridad te venza y a caminar con nosotros en esta senda de luz. Si no lo haces, te lo digo con cariño,
Estás perdiendo una oportunidad que muchos desearían tener. No seas de los que miran desde afuera mientras otros crecen en fe y esperanza. Pero si ya estás suscrito, gracias. Siente orgullo, porque eres parte de una comunidad que no se rinde, que se levanta y que lleva la luz donde otros solo ven sombras. Antes de terminar, te invito a quedarte en silencio por unos minutos. Siente la paz que la música trae y únete en esta alabanza silenciosa conmigo. Gracias al Señor por este día, por la oportunidad de estar aquí y por cada alma que escucha estas palabras. No pauses el video hasta que termine. Deja que esta conexión divina te fortalezca y te renueve. Recuerda siempre, la noche puede ser larga y oscura, pero la luz de Dios siempre rompe la oscuridad. Y tú eres parte de esa luz.